de tango, que es una autora que ha sido traducida a más de 15 idiomas, una autora muy reconocida. Vicente Batista, que bueno, que también es un autor importantísimo, ganador del premio Casa de las Américas, del premio Planeta con Sucesos Argentinos. También, bueno, siempre se lo de el escarabajo de oro, todas las cosas que siempre Vicente, me parece que bueno, que el año pasado abrió la feria, el libro, imagínense. Y bueno, también está Liliana Viola, que es periodista de Página 12, que es editora del suplemento Soy, de Diversidad de Género. Liliana participó también fue una de las personas que participó en la preselección del jurado del premio Página 12, en el cual el libro resultó finalista. Y bueno, acá estamos, ¿no? Con el libro de Daira que vamos a citar más ahora en la presentación, ¿no? La autora de Río Cuarto. Y nada, vamos con eso, ¿no? Bueno, las mujeres primero. No, perdón, quiero presentar. Bueno, empiezo como por un orden cronológico, porque creo que soy como la primera que lo leyó, por esto que acaba de decir Fabián. Claro, vos lo leíste en original. Lo leí en manuscrito y de eso pretendo hablar ahora. Bueno, me encontré con esta novela en una situación de lectura particular y también extrema, por lo que muy pocas personas, me atrevo a asegurar, pasan en esta vida y muy pocas quieren volver a pasar. Se podría decir que la leí por obligación, la leí sin saber quién era su autora, de un tirón, y el mismo día en que leía otras 20 novelas más. Fue una temporada en que junto con unos amigos devorábamos unas 10 novelas diarias, y casi todas pasaron pronto por la máquina trituradora. Sé que lo que digo acá como introducción suena algo tremebundo, o tal vez si sigo bastante gótico, donde hay una lectora de corte misery, voraz, pero cruel, que recorre centenares de manuscritos. Bueno, la descripción es fiel porque, como lo acaba de decir Fabián, el año pasado fui responsable del jurado para el concurso de novela que organizó el diario Página 12. No el jurado de notables, que lee las 10 novelas seleccionadas, sino el jurado que preselecciona esas 10 dentro de la gran montaña de aspirantes, de escritores, de buenas ideas, buenos intentos, mientras siente la respiración del fantasma que dice que tal vez se nos esté escapando la gema, y la del otro fantasma que dice que tal vez no haya nada ni siquiera pasable, aunque hayan llegado 1000. Sí, había que elegir esta vez entre 1000 novelas, casi el doble de la edición anterior. Supongo que luego del fenómeno de su primer premio con las primas de Aurora Venturini, a quien nada azarosamente veremos reaparecer como aval y también como eco literario y peronista en la contratapa de esta edición de Coligüe, las expectativas de los futuros autores crecieron y así fue que hubo 1000 obras entre 4 lectores en 5 meses. Creo por eso que debo y puedo hablar de esta novela desde esta primera impresión, desde esta experiencia de lectura de jurado, que combina en iguales dosis la esperanza y el mal humor, el optimismo del descubridor y el pesimismo del joyero acostumbrado a andar con el vidrio en el ojo detectando fallas o falsificaciones. Este modo de leer buscando no solo adentro de los libros, sino entre ellos, contiene exacerbadas las marcas de casi todas otras formas de leer. Es decir, leí como comerciante, como librero, como editor, como crítico, como público, como juez, y como lee el que lee porque le encanta. Quiero decir que esta novela conquistó a todos esos lectores. Estaba en el montón, anillada como todos, sin la menor señal mágica que dijera soy yo. Lo bien que hizo, porque aunque parezca increíble, quiero decirles que a veces llegan novelas con señas particulares como cartas lacrimógenas, explicando por qué se necesita el dinero o el honor, o petulantes, donde el autor extorsiona a veces con detalles turbios sobre la intimidad de los jurados. A veces se trata de marcas más sutiles, como con la ganadora del concurso anterior, que en tiempos de online venía mecanografiada con una máquina no eléctrica y correcciones en liquid paper, anunciando desde su formato que la autora, Aurora Venturini, escribía desde un más allá en muchos sentidos. Bueno, la novela peronista, o la novela de los peronchos de la Concagua, como le empezamos a decirle después, cuando ya le tuvimos confianza, iba a ser víctima de esos prejuicios que constituyen aún al más ecuánime jurado de preselección, que empieza desconfiando desde el título. Los vencedores de la Concagua. Uy, pensé, una novela de alpinistas. Páginas de especificaciones técnicas para subir, páginas con rescatistas para bajar, víctimas que lamentaremos y por fin los vencedores de la Concagua, que serán 2 o 3. Alto riesgo meterse a narrar aventuras en terrenos tan específicos como las cumbres, las ventiscas y los hielos, sin equivocarse y sin cansar. Esa fue la primera reserva. En la página siguiente aparece una advertencia que ustedes van a ver.
Dice, aunque basados en una historia real, los sucesos relatados en esta novela pertenecen a la ficción. Uy, pensé, una novela histórica. La novela histórica, o la que decide investigar en archivos y verdades su material, es apasionante cuando está bien. Quien haya leído a Elsa Osorio, por ejemplo, entiende de qué estoy hablando. Ahora, cuando se cuelga de una anécdota, de un personaje pretendiendo que tiene el argumento y el personaje, se despeña más violentamente que en otros subgéneros. La autora en cuestión se mete con el peronismo en la caída de los años 50, se mete en casa de gobierno y reconstruye sobre todo un modo de época. Segunda reserva. Sigo en el cuartito donde están las novelas postulantes, doy vuelta a la página y leo el comienzo. Antes del primer capítulo, como quien escribió esto, como si hubiera querido darnos una especie de poética sinopsis de lo que viene, dice: la luz prieta, redonda, subió la falda oscura. La pequeña luna peregrinó sin jadeo, hurgando en el cerro negro, tímida y triunfal. El cerro, la grande noche, un hombre y su linterna, nada más hay en esta parte del mundo. El hombre se llama Marcelino Severo y tienta la cumbre, etc. Tercera reserva, la novela está bien escrita, extraordinariamente bien escrita. Y esto es un problema, porque el lector jurado, les confieso, lee así. Lee con candor las primeras 20 páginas, después va al medio, luego echa otra mirada al azar y pifea el final. Esa es la primera impresión. Hoy mismo podríamos hacer el experimento de abrir este libro en cualquier parte y encontrar lo que yo vi entonces. Cada párrafo está construido como un motivo para seguir, y en cada página se encuentran las muy diferentes piezas claves que arman la complejidad de esta novela. Novela de aventuras, crónica periodística, metáfora del fervor, hipérbole del ascenso y caída, trabajo de investigación, arte de la entrevista, documento, registro de costumbres y registros locales. Arma de doble filo para el lector de un jurado. Las novelas bien escritas hay que leerlas página por página, puede ser la gema. Y muchas veces defraudan tanto como ilusionan, porque por la mitad, la mayoría de las veces, el autor se aburre o se va, se olvida de personajes, de su propia historia, cambia de registro, y nosotros leímos un montón. La autora, de hecho, introduce avanzada la novela un cambio de rumbo muy jugado cuando incluye a la periodista que se encuentra con los protagonistas del ascenso a la Concagua. Y por último, si faltaba una reserva, la encuentro en el primer capítulo, que se llama Nunca la muerte fue tan perra. Dice así: el general se apantalló con una revista. Ese de 1953 era el verano más caluroso de los últimos tiempos. Algunos decían de toda una década. Ahí entran unos oficiales, le hacen la propuesta de la cumbre y leemos: no, déjense de jorobar. Cuarto recelo, no solo parece Perón, sino que habla. Es que no va a ahorrarme ningún precipicio quien haya escrito esta obra, me decía yo entonces, suficiente. Por lo tanto, no leí la novela. Se la pasé a otra lectora, a la escritora Mariana Enríquez, que era también compañera del jurado de preselección, quien a la semana siguiente en la reunión de veredictos dijo la frase: compañeros, acá hay algo, la vamos a tener que leer todos, toda. Como todos saben, y si nuestro autor lo imagina, la novela quedó seleccionada entre las 10 que vencieron a las 1000. Volví y vuelvo entonces a pensar en el título, y esta vez lo entiendo también como premonitorio. Estábamos ante la Aconcagua de novelas, y así como sus protagonistas se lanzan a una tarea que parece un chiste o una megalomanía, paroxismo del marketing que vino años después, esta novela sobre los suboficiales del ejército que cargaron los bustos de Eva y de Perón para hacerle un homenaje al general, para subirlo a lo más alto, justo en la caída más estrepitosa, estaba emprendiendo la gesta propia, venciendo a la Aconcagua. Respecto de los recelos que fui nombrando, quisiera agregar solamente que en gran medida sí es una novela de alpinismo, una crónica formidable, escrita por un testigo que no estuvo y que hace sentir que sí. Maestría para transitar frío, suspenso, desierto y miedo. En segundo lugar, novela que asume los mayores riesgos de la novela histórica y que consigue, incluyendo aquí, la osadía de haber hecho hablar a Perón y otros. Consigue, digo, que verdad y conjetura convivan sin excluirse ni tampoco deschavarse. La autora encontró una anécdota increíble que mereció ser de ficción más que de realidad. Oficiales que cargan unos bustos que pesan como una persona, bustos desarmables, repartidos en mochilas para no cargar en exceso a los montañistas. A último momento uno de ellos dijo que quería llevar solo la esfinge de Eva, lo hace. Demasiado bueno para ser verdad, ahora por suerte también es una ficción. Como expedicionaria de aquella maratón de lectura, aprovecho esta ocasión para decirle a Daila Prado que le agradezco públicamente que nos haya dado esta tranquilidad y esa emoción que todo jurado lector tiene cuando por fin, como desmintiendo toda ventisca y todo inverosímil, se da cuenta de que sí, que es verdad, que por fin encontró algo. Bueno, buenas tardes. Bueno, este libro lo leí no sé si habrá sido la última que lo leí, porque lo leí todo en estos últimos días. La penúltima. La penúltima.
Y bueno, la primera pregunta que me surge es, ¿qué es este libro, no? En el sentido de eso, es una novela, pero también tiene ensayo, es una novela de aventura, por el alpinismo, todo eso, es una novela histórica, es una novela histórica donde se quedan como pinchados algunas historias de amor, donde también de amor, incluso algún asomo al erotismo, también, y un discurso histórico que es más ensayístico, pero donde no falta tampoco, disculpen, la opinión de la autora, ¿no? Con este vamos siguiendo, nos vamos metiendo en estos personajes, en esta cuestión de subir a la Concagua con los bustos, y vamos viviendo todas estas emociones. No sé, yo creo que me fui quedando, no sé si coincidió con la bronquitis, pero me he pasado quedándome sin aire, como los que suben a la Concagua en estos días, ¿no? Pero yo creo que en esta idea que la autora plasma casi al final de la novela, un personaje de la novela y también entrevistada, es decir, también forma parte de aquellos a quienes consultó para enterarse cómo eran los hechos. Este doble personaje que es Nélida le pregunta a ella, que yo entiendo que es la autora, la mujer del MP3, ¿vos sos periodista o escritora, no? La pregunta está en el libro, está instalada, y creo que es a nosotros los lectores de dar esa respuesta, porque ella no la da en el libro. Y no la da porque da el libro, digamos, y en el libro está esa respuesta que uno lee ahí lo que le parece. Yo creo que cada libro tiene su forma, su estructura, cada libro se escala, ¿no? como las aventuras de tus personajes, y creo que en este libro están verdaderamente presentes tanto la ficción como el ensayo, van entrelazándose de una manera, porque no es que, es decir, cómo explica sus fuentes. A veces esas fuentes las dicen los mismos personajes. Ese es el personaje que dice, Jorge Link se llamaba ese que subió antes. A veces es otro personaje, también testigo, que cuenta lo que le pasó a otro y quién es el más adecuado. Esa es una manera. La otra manera, ya más o menos al tercio de la novela, son los reportajes que hace la propia autora a los personajes que pudo entrevistar. Y entonces tenemos varios niveles tejiéndose, ¿no? Y también las historias de cada uno entrelazándose. Entonces un hilo de aquí, el otro hilo de allá, el otro de allí, se va tejiendo una trama sobre otra trama, que es aquella de, vamos a decirle, la investigación histórica, los reportajes, todo eso forma parte de esa trama que llamémosle verdad o investigación. Pero todos los hechos que va a contar notablemente, que son los del 55, los está contando, señalo dos especialmente, pero hay otros, los va contando en paralelo, en una historia de amor que nosotros fuimos viendo, porque vemos esta chica, Elena, con H, y que se enamora del negro Ávila en un hospital, y sabemos que él ha subido a la montaña, sabemos algunas cosas de ella, sabemos que se peina como Eva, sabemos que es una persona humilde, pero con una enorme conciencia social. Bueno, vamos viendo cómo se entusiasma, cómo se enamora, cómo logra que su deseo se imponga a las convenciones sociales. Bueno, nos vamos enganchando con esa historia, ¿no? Y al fin ellos se van
novios como son estos, como son en ese momento, se van a la capital, que es, bueno, está una aventura, y entonces en ese contexto es que nos va a contar el bombardeo de la Plaza de Mayo. Entonces ahí un narrador permanece en este contexto, mirando de cerca a estos personajes, lo que le va a pasar a ella, a la chica, mientras otro narrador más lejano va contando Perón, los opositores, todo lo que va pasando ahí. Y vamos y volvemos de una mirada cercana, una mirada lejana, que nos da todo ese contexto, y ahí cómo van pasando las cosas. Entonces ahí tenemos la ficción. Más allá de que yo no le voy a preguntar, no, porque fue gracioso, porque nos encontramos un poquito antes y ya no sé qué me iba a decir. Yo dije, no me digas, que no quiero saber qué es verdad esa pregunta de siempre, que escribimos novela histórica y qué es cierto y qué es ficción, y la gente que sabe dónde está la verdad, ¿no? Yo, más allá de eso, yo me creo esos dos. Si se conocieron en el hospital, los inventó, o en esos dos registros, ¿cómo lo une? Eso me pareció un detalle muy interesante. Para unir esos dos mundos, pone el fotógrafo, ¿no? Y esas fotos de esta chica, de la novia del que subió a la montaña, aparece en el diario Crítica. Yo digo, bueno, ella vio la foto en el diario Crítica y construyó, tejió para acá o tejió para allá. Después llegó a otra conclusión, por eso no quería que me dijeras que se lo contó la mujer de Marcelino, porque se hicieron hermanas, se hicieron amigas, y entonces de esto de acá y de la foto de allá fue tejiendo la historia, pero lo que el lector recibe es esa historia, que poco interesa si es ficción, mejor si es ficción. Ficción en composición con elementos de la realidad, ¿no? Ahora, la novela tiene mucha investigación y tiene muchos elementos históricos. Uno se podría preguntar, que es una pregunta por otra parte típica, de por qué, si quiere contar estos hechos que los está sacando de una realidad, de documentos, de testimonios, no hace un ensayo. Bueno, ya, por supuesto contestará ella por esto. Yo digo el por qué, no, porque a mí me parece, porque yo como lectora, a mí me gusta más, aunque las dos cosas están tejidas, a mí me gusta más acá lo que me suena a ficción. Incluso, por decirlo así, me lo creo más, es decir, que yo este drama del bombardeo lo veo más a partir de esos personajes con los que yo ya siento cosas, ya quiero que les vaya de esta manera o de la otra, y justo les pasa eso, para ir de esa pequeña historia a la historia. Me creo más el personaje de Marcelino, que también, digamos, hace declaraciones en el presente ante la autora, y que llega a conclusiones sobre su comportamiento, por qué hizo tal cosa, por qué hizo tal otra, conclusiones que me parecen interesantes, como la conclusión de que él representa al país en el sentido de sus idas y vueltas con Perón, ¿no? A mí me parece que son interesantes, más que como conclusión me interesa que lo diga este personaje, porque yo me puedo permitir decirle personaje, ¿no? Porque yo no lo entrevisté, no lo conozco, por mí lo podrías haber inventado y tan tranquila. Entonces, a mí, digo, esta como tener que justificar o algo así, no me interesa. A mí me interesan las acciones de ese personaje. Me interesa ese personaje que puede decir, a mí mientras me paguen esta expedición y esté en la montaña, yo subo, porque queda claro que él es un apasionado por la montaña. Bueno, yo me he preguntado varias veces cómo el viento, el frío y todo eso horrible que pasa los apasiona tanto, pero he conocido otros locos con esa cuestión ahí excitante, ¿no? Y yo creo que este personaje es así, como los otros también son así, pero más por lo que dicen, por las circunstancias en lo que nosotros los vemos actuar.
Y así se va dando un entramado donde nosotros en esa plaza donde la chica pierde la pierna, y esos personajes desaparecen ahí, como que se meten por adentro y nos sigue contando otras cosas, incluso de otros años. Por momentos desconcierta porque se va para acá, se va para allá. Después esos que se fueron para abajo reaparecen por aquí para decir algo, digamos, en relación a ellos, tanto unos como otros, digamos. Es una novela que es donde suben y bajan las historias, y hay por lo menos yo leo una preocupación por el dato, por la investigación, no solo, digamos, la investigación histórica, sino la investigación hasta el detalle, cuándo empezó el Festival de Mar del Plata, quiénes fueron, la historia del niño de la montaña, de los incas, bueno, mucho más no voy a hablar. Terrible, tengo agua acá, pero... el médico en la sala. No, bueno, no Pobre, no todo que enfermo. ignorarla, porque por ratos estoy así y por ratos puedo hablar. Me tocó uno que estoy así, pánquensela. Bueno, y ¿qué quería decir algo más? Bueno, que volviendo a esto de la ficción para contar la historia, y por qué a mí me parece un camino ideal el de la ficción, que no va contra el otro, porque incluso para esa ficción es necesario documentarse mucho para componer. Pero me parece que en esa contradicción, esa paradoja, digamos, que es que una cadena de mentiras, como es la ficción, de mentiras en el sentido de cosas inventadas, cosas que inventa el autor, a veces pueden acercar la verdad con mucho más fuerza que un testimonio. Esto verdaderamente pasa con la literatura y yo lo defiendo porque a mí me gusta eso. Y también me parece importante rescatar que en ese otro, no sé, discurso histórico que se teje con seriedad en esa investigación, no falta la opinión de la autora, la opinión militante, digamos, ¿no? Que así como el viento en la montaña, hay como un viento que va arrasando en distintos momentos, y es ese fervor, digamos, por Evita y por Perón. Incluso en un detalle que me pareció interesante, que no sé si es a propósito, son esas cosas que a uno se le escapan, es que cuando habla de Evita, un personaje, dice, cuando bajan los bustos, y dice la estatua, la esfinge de Perón, y Evita tenía la nariz rota, o sea, quiere decir, no hay ahí estatua, no hay esfinge, es Evita la que tiene la nariz rota. Cuando habla Marcelino, mucho tiempo después, es el busto de Evita. Pero quiero decir esa cosa que también aparece en la novela como inquietando, ¿no? Esa especie de religión pagana, como inquietando a la curia, ¿no? Esa suerte de religión pagana, ¿no? Ese terror a Evita, que, bueno, eso está presente y está dicho, digamos, nada de... No me parece que haya nada de, digamos, cuidado de la llamada objetividad. Es como, pienso esto y lo pongo, ¿no? Y esto me parece bien, porque es bastante absurdo pensar que una escritura no tiene los escritores no nos mostramos, porque más o menos, uno lo intenta más o menos, uno siempre se muestra, ella agarra el toro por las astas y avanza. Bueno, no les voy a decir mucho más, porque voy a seguir tosiendo. Vamos a ver, yo traje el machete. Pero lo que me resulta interesante es que confieso que nos hemos visto hace 10 minutos, los tres leímos la novela,
pero no hemos hablado una palabra de la novela, pero ahora mientras te escucho, veo que hay notables coincidencias, lo cual es bastante digno de apreciarse, ¿no? Porque coincidimos en términos. Y yo, por ejemplo, me había notado, el machete, si me lo pongo al revés, o me tragué una página. Bueno, me parece, a ver, bueno, supongo, yo creía que eran 4, pero bueno. Yo había notado lo siguiente, a partir de la lectura de tu novela, que no es fácil, ya se ha dicho, escribir novelas históricas. Digamos, enfrentarse a la realidad de un hecho que se va a contar. Ahí tenés lugar. Gracias. Entonces, ¿por qué digo que no es fácil? Porque, como bien decía Elsa, en una novela histórica se entremezcla permanentemente la realidad, digamos, el hecho histórico que se va a contar con la fantasía del autor. Con la fantasía del autor. Noten que nunca tenemos sabemos con claridad dónde finaliza lo verdadero y comienza la ficción, lo ficcionista. Pongo algún par de ejemplos. Nosotros sabemos que el célebre combate de San Lorenzo, todos los que hemos ido a la escuela, lo primero nos contaban, era el combate de la gran victoria del general San Martín. Se celebró en Santa Fe el 3 de febrero de 1803. Esos son datos históricos, innegables. Históricamente también sabemos que ese combate, que después hubo alguna discusión, Espiña dice que no fue un combate sino una escaramuza, ¿no? Pero bueno, esas son discusiones de historiadores. Ese combate tuvo un vencedor, que fueron nosotros, los granaderos de San Martín. Casi creo que era su debut. Tampoco hay dudas acerca de eso, son todos hechos históricos. Pero ustedes recuerden que en ese combate aparece un personaje muy especial, que es el sargento Cabral. El sargento Cabral cuentan que salvó a San Martín de morir porque se había caído el caballo, cosas por el estilo. Y después pronunció una frase que estaba repetida en cuanto libro de historia de primaria, secundaria y demás, que es muero contento, hemos batido al enemigo. Ahí uno entra un poco en la ficción, ¿no?